La porción del Evangelio que en el día de hoy ocupa nuestra atención se encuentra en Mateo 2 del 1 al 12, donde el apóstol inspirado escribió: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que también yo vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Queridos hermanos, para todo creyente, los magos de Oriente son un claro ejemplo a seguir. La procesión de todo cristiano inicia con la iluminación celestial que marca el camino a la presencia de Jesús. Los magos de Oriente nos retan a abrir los ojos del espíritu para ver aquella luz. Pero no solo nos desafían a mirarla, sino que nos impulsan a seguirla. Finalmente, los magos nos reconfortan al saber que quien busca a Jesús terminará hallándolo. Bienvenidos a la lección del día de hoy. Indudablemente, toda jornada inicia con una buena motivación. El nexo entre el caminante y el camino está marcado por la meta que mantiene en movimiento al peregrino. Examinando la narración del apóstol Mateo, debemos preguntarnos: ¿qué tipo de hombres son los que buscan al Señor? En primer lugar, los hombres de corazón inquieto. Es muy probable que los magos de Oriente fueran hombres doctos, con un enorme conocimiento de las ciencias y las artes. Posiblemente, también disponían de una formación intelectual y filosófica muy amplia. Pero a pesar de todo aquello, estos hombres deseaban conocer algo mucho más importante, es decir, al Creador de la humanidad. Fue la búsqueda de Dios lo que impulsó a los magos a moverse. Por ello mismo, la urgencia de su pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos querían saber quién era el Salvador y dónde estaba. Su interés se fundamentaba en la persona de Jesús.
Ellos deseaban confirmar o comprobar por sí mismos al sujeto de su salvación. Así entonces, la peregrinación de los magos era una expresión de su inquietud interior. En definitiva, aquellos eran hombres que buscaban al Señor y por ello se pusieron en camino hacia Él. En segundo lugar, los hombres que buscan al Señor son hombres de decisión firme. Si bien los magos buscaron al Señor, lo mismo implicó que partieran hacia lo desconocido, hacia el lugar donde la estrella les llevaba. Es claro que aquellos hombres supieron por dónde empezar, pero no así sabían hasta dónde podían llegar. La búsqueda de Jesús, por lo tanto, requiere una total abnegación. Pensemos por un momento en las implicaciones a nivel atmosférico y topográfico que involucraba un viaje de aquellos. Pensemos también en los peligros naturales que enfrentaron. Y finalmente, pensemos en los costos físicos y materiales que aquella jornada les valía. Sin duda alguna, la búsqueda de Jesús involucraba grandes sacrificios. Ellos desafiaron a su tiempo, a la geografía, a los sacerdotes y escribas, al mismo rey Herodes, con tal de acercarse a la presencia de Jesús. Sin duda también se requería valor para iniciar un camino en pos de la estrella. Sin duda también se requería constancia para continuar en pos de ella. Y sin duda se necesitaba humildad para no impresionarse cuando la estrella se detuviera. Es decir, frente a Dios hecho hombre, frente a Dios en pañales, frente a Dios en un pesebre. Finalmente, los hombres que buscan al Señor son los hombres deseosos de salvación. La aparición de la luz disipa todas las tinieblas. Así, la estrella en el oriente marcaba la ruta de la verdadera iluminación. En Juan 1:9, el apóstol escribió: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Como lo dijimos anteriormente, la peregrinación de los magos no solo era física o externa, pero sobre todo interna y espiritual. Tanto sacrificio y abnegación estaba motivado por la persona de Jesús, quien representaba el todo de la existencia humana. Ahora recuerdo las palabras del Señor en el Evangelio cuando dijo: vosotros sois la luz del mundo. Aquellas palabras alegóricas nos recuerdan la gran influencia que todo cristiano ejerce en el mundo que le rodea. Así entonces, los magos no solo seguían a la luz, sino que por lo mismo se convirtieron también en luces a seguir. Que su ejemplo permita a muchos iniciar el camino hacia el Señor. Que su ejemplo nos permita continuar en este camino que ahora recorremos. Pero en segundo lugar, es importante observar que según el registro bíblico que nos ofrece el médico Lucas, fueron los pastores de la comarca de Belén los primeros en informarse y asistir a la presencia del Señor. Los pastores de Belén, como incipientes anfitriones de Jesús, son sin duda alguna la representación de todas aquellas almas piadosas y humildes que gozan con la proximidad del Salvador. Para estos hombres, el venir a la presencia de Jesús implicaba dejar de lado lo poco que tenían. Ellos, como pastores de profesión, tuvieron que abandonar por un momento el importante cuidado del rebaño. Ellos nos enseñan, por lo tanto, que también los pobres tenemos algo que dejar a la hora de acercarnos a Jesús.
Pero en segundo lugar, es importante observar que según el registro bíblico que nos ofrece el médico Lucas, fueron los pastores de la comarca de Belén los primeros en informarse y asistir a la presencia del Señor. Los pastores de Belén, como incipientes anfitriones de Jesús, son sin duda alguna la representación de todas aquellas almas piadosas y humildes que gozan con la proximidad del Salvador. Para estos hombres, el venir a la presencia de Jesús implicaba dejar de lado lo poco que tenían. Ellos, como pastores de profesión, tuvieron que abandonar por un momento el importante cuidado del rebaño. Ellos nos enseñan, por lo tanto, que también los pobres tenemos algo que dejar a la hora de acercarnos a Jesús. A través de los pastores podemos ver que Jesús recibe a todos los que se encuentran cerca a su presencia. Pero el Evangelio de Mateo nos confirma la buena recepción a Jesús por parte de los magos de Oriente. Los magos, como posteriores visitantes del Señor, encarnan a los ricos y poderosos, a los eruditos e intelectuales, pero sobre todo a los gentiles y extranjeros. A través de los magos de Oriente, podemos notar que Jesús recibe a quienes están lejos de su presencia. Tal vez los gentiles tengamos que recorrer una mayor distancia que los judíos. Sin embargo, los unos y los otros podemos venir a Jesús y hallarlo con toda seguridad, y hallarlo con los brazos abiertos. Después de analizar la recepción de pastores y magos, preguntémonos entonces, ¿a quiénes recibe el Señor? 7 siglos antes de la aparición de la estrella de Belén, una espléndida visión anticipaba el encuentro del Señor con todos los hombres. En Isaías capítulo 60 y versículo 3, el profeta manifestó: «Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento». También en Salmos 72 del 10 al 11 se nos confirma aquel maravilloso evento. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Podemos observar entonces que los profetas y salmistas, los poderosos y los humildes, los eruditos e iletrados, todos nos confirman que quien busca a Jesús no solo lo hallará, sino que también Jesús le recibirá. Hoy en día, muchas personas de diversos contextos también están tratando de acercarse a la presencia de Jesús. Estoy seguro que lo encontrarán así como nosotros. Y estoy seguro de ello, porque Jesús recibe a todos. Venid a mí es una de sus invitaciones. Al finalizar nuestra exhortación, no podemos ignorar el gran impacto que produce el Señor en todos aquellos que lo encuentran. Pastores y magos vinieron a la búsqueda del Salvador y encontraron un cuadro conmovedor. Preguntémonos ahora, ¿qué hallaremos al encontrar a Jesús? Ciertamente no hallaremos a un personaje rodeado de riquezas y tesoros que nos impresione a nivel material. Ciertamente no hallaremos a un prominente líder social o político que nos impresione por su enorme influencia. Ciertamente no hallaremos a un hombre físicamente atractivo o seductor. Al acercarnos a Jesús, tenemos que reconocer su divinidad y humanidad. El hecho de encontrar al Jesús humano nos recuerda el amor y la misericordia divinas. Pero el hecho de encontrar al Jesús divino nos recuerda su enorme poder y majestad.
Al venir a Jesús, los magos trajeron sus ofrendas más preciadas: oro, incienso y mirra. Ellos nos enseñan a honrar al Señor con lo mejor de nuestros bienes. Pero cuando fueron los pastores los que llegaron a Jesús, ellos trajeron sus alabanzas. Ellos nos enseñan también que a la hora de honrar al Señor, no debemos estar limitados por nuestras posesiones materiales, porque si bien es cierto que podemos acercarnos al Señor con las manos vacías, nuestra ofrenda trasciende a nuestros corazones y los labios para adorarlo y bendecirlo. Finalmente, los pastores y los magos hallaron gozo al encuentro del Señor. La presencia de Jesús impacta tanto que solo el gozo es la mayor expresión. Nadie podrá permanecer inerte ante la naturaleza de Jesús, ante su persona y su obra, ante su mensaje evangelístico. Queridos amigos, todo esto tiene que ver mucho con nosotros. Tiene que ver con quienes hacemos parte de la Iglesia de Jesucristo, pues ya hemos encontrado la presencia del Señor y se espera toda nuestra adoración y alabanza como muestra de agradecimiento. Pero esto también tiene que ver con aquellos que continúan caminando hacia Él para su maravilloso encuentro. Que el Señor nos colme de inquietud para seguirlo, que nos colme del valor necesario para llegar a encontrarlo y que nos colme del gozo inefable para llegar a adorarlo. Amén.